Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a UroConnect, el lugar donde la información fluye de manera sencilla, relajada y directa. Soy Estefanía Celis y en este episodio nuestra invitada es la doctora Laura Bernal Vaca. Ella es oncóloga clínica de la Clínica Universitaria Colombia y Clínica de Marley. Es un placer tenerte hoy como invitada, Laura. Muchas gracias por aceptar venir. Hola Steffi, qué gusto estar aquí, gracias a la sociedad y gracias a ti por esta iniciativa espectacular. Gracias. Bueno, te invitamos porque eres pues de las oncólogas jóvenes que más saben de cáncer del tracto genitourinario y pues siempre en tus charlas aprendemos una cantidad. Entonces, pues queremos que nos enseñes también como de una forma práctica, así como clase al hermanito. Entonces te voy a hacer unas preguntas muy específicas. Hoy la idea es hablar sobre este nuevo estudio que se publicó acerca del manejo del cáncer de vejiga con enfortumab vedotina y pembrolizumab, que es el EV302. Entonces, un poquito de contexto para todos es que el año pasado en ESMO, en octubre, se presentaron los resultados de este estudio de EV302 y pues la idea es que Laura nos cuente un poquito antes de este estudio, que obviamente hizo historia, de dónde veníamos, qué había sucedido antes. Cuéntanos un poquito de qué había para cáncer de vejiga. Perfecto, intentaré hablar como todo lo que me cuentas, a veces tiendo a hablar rápido, entonces cualquier cosa tú me interrumpes o me cuentas si una explicación no fue lo suficientemente sencilla para todo el público. Pues mira, realmente en cáncer urotelial había estado mucho tiempo quieto. De hecho, ven ustedes que hasta ahorita empezó como a estar nuevamente en boom, pero había estado mucho tiempo muy quieto. Desde los 80s se estableció como terapia más efectiva en el carcinoma urotelial el platino, inicialmente el cisplatino, luego aprendimos, eso fue desde los 80s, ahí luego aprendimos que el cisplatino combinado con otro medicamento, ya sea en forma de MVAC, era efectivo, pero después supimos que una combinación un poco menos tóxica, que era gemcitabina cisplatino, era muy similar. Después de eso aprendimos en enfermedad metastásica que en los pacientes que no fueran elegibles para cisplatino, el carboplatino era la mejor idea, y entonces ahí más o menos como se construyó el panorama en enfermedad metastásica fue que lo primero que debemos evaluar es si un paciente es elegible para cisplatino, que usualmente debe tener una tasa de filtración glomerular por encima de 60. Y si no es elegible para cisplatino, nos preguntamos si es elegible para carboplatino, que es una tasa de filtración como entre 30 y 60. No ser elegible para ningún platino sería por debajo de 30, que realmente estos pacientes afortunadamente son infrecuentes. Quiero aclarar acá que esto es distinto a la enfermedad localizada, ¿no? Porque en la enfermedad localizada, es decir, en neoadyuvancia o adyuvancia, solo usamos cisplatino. Es decir, la única pregunta que me hago es si el paciente es elegible para cisplatino. Si sí, le doy neoadyuvancia con cisplatino, si no, voy directo a cirugía. Porque en el perioperatorio no tenemos realmente evidencia de que el carboplatino sirva. En enfermedad metastásica sí tenemos que hacer juiciosamente esta clasificación de que si es cisplatino, intento cisplatino, si no es candidato a cisplatino sería carboplatino, pero así más o menos se divide la población y es importante entenderlo para los estudios que vinieron después. Te interrumpo ahí un segundo. En este tema de neoadyuvancia, aclaremos un poquito como quiénes son los pacientes para neoadyuvancia, porque en este estudio vamos a tocar un tema importante de los pacientes con enfermedad localmente avanzada. Entonces, ¿cómo se define el paciente que es candidato para neoadyuvancia? Saliéndonos un poquito del tema del EV, ¿no? Perfecto. Pues en carcinoma urotelial, ustedes tienen mucha experiencia operando, digamos, vejigas y han visto que pues el pronóstico puede ser bien impredecible, ¿no? Que de golpe hay un paciente que se opera y que tiene un mal pronóstico a mediano plazo, especialmente si tiene ganglios positivos. Tanto así que en la clasificación anterior de la JCC, en la JCC 7, ganglios positivos era prácticamente siempre considerado enfermedad metastásica, era estadio 4. Eso cambió en la JCC 8. Sin embargo, para efectos de los estudios y lo que se ha ido haciendo, la neoadyuvancia se considera sobre todo en pacientes o que no tienen ganglios positivos o máximo N1, es decir, un ganglio o algún ganglio que se vea por imágenes en la pelvis verdadera. Si los ganglios son múltiples o están fuera de la pelvis verdadera, realmente son pacientes que no deberían ser llevados a cirugía porque de verdad que de nuestro lado de oncología los vemos recaer supremamente rápido. Entonces digamos que el hecho de que uno
pueda operar un paciente no significa que lo deba operar, y eso creo que lo ven mucho ustedes como en la formación como tal de urología oncológica, y es aprender que, claro, de poder resecar, hay muchas cosas que uno puede entrar y resecar, la pregunta es si le hace un bien al paciente. Digamos que correlacionándolo con el EB302 que me mencionas, ahí ponen localmente avanzado y resecable, y no es necesariamente que el urólogo no sea capaz de quitarlo, porque muchas veces uno es capaz de quitar ganglios pues hasta paraórticos, hacerle la linfa toda hasta arriba, hasta donde se necesite, y acá en Colombia además tenemos afortunadamente los mejores cirujanos. Sin embargo, realmente esos pacientes que uno sospecha que tienen ganglios que se salen de la pelvis verdadera o que son múltiples, son pacientes que se deberían ya tratar más con estos esquemas de tratamiento paliativo que son incluso hoy en día efectivos, pero que a veces llevarlos a cirugías grandes terminan retrasando el tratamiento sistémico. Bueno, volviendo al EB302, ¿no? O a algo que nos acerque. En el escenario metastásico, además de los platinos, ¿qué más había? ¿De qué más se había hablado? Bueno, después de los platinos, que te digo, eran el estándar desde los 80, es increíble que hace tanto tiempo y comparando con las otras patologías no hubiéramos cambiado pues el estándar de primera línea. Hubo una historia como un poquito confusa con la inmunoterapia, porque primero se aprobó la inmunoterapia en segunda línea, especialmente pembrolizumab, y luego se intentó mucho la inmunoterapia en primera línea. De hecho, hubo algún estudio fase 2 que sugirió que la inmunoterapia podía ser útil solita, no dar quimio, sino de entrada inmunoterapia en pacientes que no fueran elegibles o buenos candidatos para platino, y se le dio aprobación acelerada por la FDA, pero luego cuando se hicieron los fase 3 fueron todos negativos de la inmunoterapia solita, incluso de empezar la inmunoterapia desde el principio en combinación con quimio. Y eso hizo que se tuvo que revertir la aprobación acelerada de la FDA. Sin embargo, esto fue difícil de manejar en la comunidad, digamos, oncológica y urológica, porque ya la gente tenía como la idea de que la inmunoterapia podía ser muy efectiva en cáncer de vejiga, y pues al paciente siempre viene buscando cosas nuevas, ¿no? Pero realmente ahí nos tocó como devolvernos y decirle al paciente, no, mire, definitivamente la mejor oportunidad que usted siempre tiene es empezar con quimio. De esos estudios que fueron negativos en combinación, que fue uno de pembro y uno de atezo, lo que sí vimos es que al principio no era tan útil dar inmunoterapia, pero que de golpe dejándola en mantenimiento sí podía servir. Y de ahí nació el estudio que es el Javelin 100, que es el estudio de recibir inicialmente carbo o cisplatino en combinación con gemcitabina, 4 a 6 ciclos de quimioterapia, y los pacientes que van bien con la quimio, dejarlos en un mantenimiento con inmuno, es decir, pacientes que tengan una enfermedad estable con la quimioterapia o respuesta parcial o respuesta completa. Porque lo que sí es cierto es que en cáncer urotelial el problema que teníamos no era, ya sabes que en escenario metastásico tenemos los desenlaces de tasa de respuesta, PFS y supervivencia global. La tasa de respuesta es un desenlace que a veces no es muy fuerte porque puede no ser duradero. Eso pasaba con el platino. Tú ves en terapia sistémica que con el platino en enfermedad metastásica 50% de los pacientes logran achicar el tumor, pero todos están progresando prácticamente a los 6 meses. Entonces no había cómo mantener esa respuesta, y fue con el avelumab de mantenimiento que logramos darle durabilidad a esa respuesta, y ese se volvió el estándar a hoy, y de hecho es el estándar hoy en día en nuestro país, que es la quimioterapia seguida del avelumab. Tenemos también ahora cosas nuevas que serían para otro episodio, como son el erdafitinib y de hecho el enfortumab vedotina y el sacituzumab govitecan en líneas posteriores, que es la primera vez que vemos segundas, terceras, cuartas líneas efectivas, pero la verdad es que por más que tengamos drogas que van a funcionar después, pues nos seguimos devolviendo a que, oiga, lo más importante es que voy a hacer en primera línea, porque sobre todo en un cáncer agresivo como el cáncer de vejiga, puede que un porcentaje importante de los pacientes no lleguen ni a una segunda ni a una tercera línea. Entonces, realmente lo importante es escoger hoy cuál es el tratamiento más efectivo. Bueno, todos esos medicamentos nuevos que mencionaste, que ni sabemos cómo los vamos a pronunciar, es importante que, como esto también es para actualizarnos, de pronto nos enseñes un poquito cómo es el mecanismo de acción de esta molécula. No es fácil de entender, ¿no? Entonces, como masticado, cómo funciona. Entonces, estamos hablando de una combinación de enfortumab vedotina. Entonces, el enfortumab vedotina es una molécula que es un anticuerpo conjugado. Nosotros en oncología estamos bastante familiarizados con eso, ustedes un poco menos, entonces les voy a contar, pero es como lo que ha revolucionado la oncología después de la inmunoterapia, ha sido lo que se ha puesto también muy de moda, que es un anticuerpo que va unido como a una quimioterapia. Ponle que es una quimioterapia. Sin embargo, esa unión, cuando está en la sangre, está estable. No se activa, no sucede nada, va activa viajando por la sangre y no está actuando.
Pero el anticuerpo, la fracción que es anticuerpo, lo que hace es unirse a una molécula que se llama la nectina 4. La nectina 4 está expresada muy altamente en todas las células de cáncer urotelial. Entonces, al anticuerpo unirse en la superficie de la célula, se internaliza todo el complejo y ya estando adentro, ¡pum!, se suelta la quimioterapia y se suelta toda dentro de la célula. Entonces esto es súper interesante porque en teoría disminuiría los eventos adversos que son generalizados, pues porque no se libera la molécula por todo el cuerpo, sino solo en la célula enferma, por decirlo así, y entonces es como una dosis de quimioterapia muy alta. Por ejemplo, en este sentido, el anticuerpo que está unido, el anticuerpo te dije que es contra la nectina 4, y la quimioterapia que tiene unida se llama el MMAE. Es como un disruptor de microtúbulos, algo así como el paclitaxel o la vinblastina, pero se libera dentro de la célula a una potencia 200 veces la de la vinblastina, por ejemplo, pero solo dentro de la célula. Entonces, eso hace que realmente pues tiene un mecanismo muy interesante el enfortumab vedotina. El enfortumab vedotina se evaluó solito y tuvo un estudio fase 3 que demostró supervivencia global en segunda línea después de inmunoterapia y quimioterapia. Y ese estudio, de hecho, va a llegar ya a Colombia, el enfortumab vedotina solito, va a llegar para segundas y terceras líneas en el próximo mes, si todo sale bien. Entonces esa molécula demostró efectividad solita. La inmunoterapia te había contado que solita tuvo una historia muy mixta, fue efectiva, luego no fue efectiva, pero siempre ya habíamos visto que combinar inmuno y quimio era interesante por toda la muerte celular que genera la quimio y que eso libera neoantígenos, una muerte celular inmunogénica, y ahí llegan las defensas y son las que atacan ahí el tumor. Entonces, aquí la idea de combinar el enfortumab vedotina solito, que ya se vio efectivo en líneas posteriores, y la inmunoterapia, que se había visto algo de efectividad sin ser convincente, así se trató. Entonces llegamos a decir, uy, esta combinación podría ser poderosa. Bueno, en el EV302, ¿cuáles fueron los resultados o los puntos muy fuertes en los análisis de eficacia que tú nos cuentes? Pues mira, el EV302 se diferenció de estudios anteriores, uno, en que entró toda la población. Toda la población, ya sea que fuera elegible para carboplatino o para cisplatino, no restringieron elegibilidad para el platino, y son pacientes que están empezando la quimioterapia o apenas la van a empezar. Eso es relevante porque, como te dije, el mantenimiento, que es un buen tratamiento, los resultados son solo en pacientes que ya respondieron a la quimio. O sea, estás dejando por fuera un buen porcentaje, 30 o 40% de los pacientes, que son los que te digo que progresan en esos primeros 4 a 6 meses. Este es un estudio para toda la gente, apenas va a empezar quimioterapia, independiente de a cuál platino fueran elegibles. En eso fue un estudio bastante distinto, y los análisis de eficacia te contaba tasa de respuesta 67%, que eso es pues un 70% casi de pacientes respondiendo con buena tasa de respuestas completas, incluso casi en un 20 a 30%. Durabilidad de esa respuesta, la duración de la respuesta fue no alcanzada. Quiere decir que los que respondieron muy bien pues seguían respondiendo en el largo plazo. ¿A cuánto tiempo de seguimiento? Casi a 2 años. Había un 30% de pacientes que aún estaban recibiendo tratamiento, 33%, o sea, pensando en que hasta un tercio de pacientes se podrían curar prácticamente en enfermedad metastásica, que es una locura para cáncer urotelial. Y luego los desenlaces duros de PFS, la progresión en el brazo de quimioterapia fue de mediana 6 meses en el brazo de quimioterapia versus 12 meses en el brazo de enfortumab vedotina más pembro, es decir, estaban progresando al año, que claro, eso es una mediana, pero ya te digo que los que logran responden por mucho tiempo. Y si lo miras en cifras, al año y medio, que fue el último punto de corte que hicieron, en términos de progresión, solo el 11% en el brazo de quimio no habían progresado al año y medio, mientras que en el brazo de pembro enfortumab vedotina estaban sin progresar alrededor de un 45%. Y en supervivencia global fue una reducción del riesgo de muerte del 55%, un HR de 0,45, que eso para oncología es muy potente, y se dobló la mediana de supervivencia global. Los pacientes con el platino vivieron alrededor de 16 meses y con la nueva combinación 32 meses casi. Y estaban vivos al año y medio, bastante, como un 30-40% más de pacientes en el brazo de intervención que en el brazo control.
Esto además, digamos que una crítica que tuvo el estudio es decir, oiga, pero ahí los pacientes sí habrán recibido mantenimiento con avelumab o no, que era lo que realmente usamos hoy en día. Obviamente no todos los pacientes, porque ya saben que estos estudios se diseñan y se llevan a cabo años antes de que se presentan los resultados. Entonces, para ese momento, solo el 30% más o menos de la gente estaba recibiendo avelumab, que igual en vida real no es demasiado más que eso, porque como te digo, muchos no son candidatos a avelumab porque progresan rápido. ¿Este tratamiento se recibe por cuánto tiempo? ¿Cuántos ciclos? Se recibe hasta toxicidad o progresión. Pembrolizumab, lo que siempre máximo uno recibe son 2 años. El pembrolizumab siempre se para a los 2 años, porque ya si un paciente llega a los 2 años, se cree que tiene un mecanismo ya duradero y que probablemente no va a recaer. El enfortumab vedotin es una de las grandes preguntas. Los pacientes lo recibieron en promedio al año, se les daba hasta que lo toleraban, que ya hablaremos que tiene ciertas dificultades para tolerarlo. Y bueno, esperamos luego tener más análisis de esos pacientes que suspendían o reducían dosis o eso, qué implicaciones tenía en eficacia, pero por ese tiempo se daba el tratamiento. Entonces, pero realmente en supervivencia global, todos los desenlaces que te mencioné es unos resultados sin precedentes y las curvas tanto de PFS y de todos los desenlaces se separan desde el principio, es decir que desde el primer momento se ve que los pacientes empiezan a ir mejor con esta combinación que con la quimio. Pues uno siempre piensa como que de eso tan bueno no dan tanto, ¿no? Algo debe tener. Entonces, ¿qué tiene de malo? ¿Cuáles serían las dificultades para su implementación? ¿Qué toxicidad tiene? Porque alguna cosa debe tener, ¿no? Es cierto. Mira, la toxicidad sí es bastante retadora. Bueno, empezaría diciendo toxicidad económica porque va a ser una combinación que va a llegar a un muy alto costo. Ya te mencionaba que el enfortumab vedotin está llegando ahorita a Colombia y va a llegar a un precio alto en monoterapia solito. Y pues la combinación va a ser un costo alto. Y eso lo tenemos que tener en cuenta países como el nuestro. Aunque la eficacia, la verdad que es arrolladora. Y el otro tema es la toxicidad. La principal toxicidad es rash. El rash es difícil de manejar porque es un rash que le sucede a la mayoría de los pacientes, casi desde las primeras aplicaciones, y es un rash que es bastante molesto. Y sobre todo es un rash que veníamos acostumbrados a que, señor, esteroide tópico, esteroide tomado, antihistamínico, y ese es un rash que va más allá de eso. Se pueden ver incluso cosas como un Steven Johnson, que ya sabes que puede ser mortal. Gravísimo. Eso es infrecuente, pero se puede llegar a ver uno que otro paciente. Pero de resto son rash pues muy molestos que con las maniobras convencionales no logras solucionarlo, entonces pues realmente tienes que reducir dosis. Tú dices, bueno, al dermatólogo, oiga, ayúdeme, pero el man te dice, ¿y cómo se maneja esto? Porque él tampoco sabe. Entonces vamos a requerir de mucho apoyo de educación, congresos, actividades donde realmente compartamos la experiencia de manejar esta toxicidad. Eso serían como los bemoles de este tratamiento y que, como te decía, en teoría me lo preguntaste sabiamente hasta cuándo se mantiene el enfortumab vedotin, pues es como una calidad de vida que no es, toca ver ahora datos de calidad de vida. Tiene también tema de neuropatía, que también pues en eso estábamos más acostumbrados a manejar con la quimio y vamos haciendo reducción de dosis, y otros temas pues más infrecuentes como cosas oculares, pero también por ejemplo hiperglicemia, que puede ser un problema para los pacientes diabéticos. Entonces digamos, no es un paseo en el parque y requiere de experiencia y cuidado. Esa es la pregunta, ¿a qué pacientes no? Pues a qué pacientes no, a un paciente diabético mal controlado, a un paciente con neuropatía por alguna causa, alteraciones oculares, porque puede cursar con alteraciones oculares, eso sería básicamente. Y creo que también quiero decir que aunque puede que yo esté pintando esta toxicidad un poco asustadora, no quiero asustar a nadie, porque la única manera que cojamos experiencias pues poniéndolos la 10 viéndolo y tratándolo, pero sí tener respeto y buscar ayuda. Bueno, y según todo esto, ¿consideras que es un nuevo estándar de manejo? Sí, considero que sin duda es un nuevo estándar cuando nos llegue. Les hacía yo la aclaración que tenemos Pembro en Colombia y vamos a tener el enfortumab vedotin en el próximo mes o 2 meses, si todo sale bien. No porque tengamos las dos moléculas por aparte, es que podemos decir, listo, las voy a juntar y usarlas en primera línea. Porque realmente esto no va a tener por ahora aprobación INVIMA. La aprobación INVIMA para EB302, que es la combinación, realmente no la vamos a tener hasta dentro de un buen tiempo, y no, pues yo no recomendaría en lo personal pues hacer como este tipo de
diría locuras, como de, ay, si ambos medicamentos existen en Colombia, pues combinémoslos, porque si la combinación no tiene registro INVIMA, pues primero son temas pues legales, y segundo, pues ya te dije que cuando llegue a nuestro país también habrá que mirar, ojalá hacer estudios de costo-efectividad y demás, y tercero, porque podemos embarcar al paciente en un problema de tutela, de no me entregan, no me dan, no me autorizan, y retrasarle un tratamiento cuando él tenía ahorita un estándar que funciona bastante bien, que es la quimio y el mantenimiento con avelumab. Entonces, para mí es como que el estándar que tenemos a hoy hay que aplicarlo bien, que de hecho esto de quimio seguido de avelumab, aunque son unos desenlaces que tenemos hace rato, ni siquiera se estaban haciendo con tanto juicio. Entonces, sigamos haciendo lo que tenemos y podemos hacer bien, y tan pronto ya tengamos aprobación INVIMA para la combinación, ese será definitivamente el nuevo estándar. Ok, ahí en ese mismo congreso del que hablábamos al principio, se presentó otro estudio que era de nivo con quimio, y ese también fue positivo. ¿Cómo hace uno para definir cuál de los dos usa? Pues mira, uno podría diferenciarlo, uno en poblaciones, porque el de nivo más quimio fue solamente en pacientes cisplatino elegibles. Ya te decía yo que LV más pembro eran la población amplia. Todos. Y aunque los dos estudios fueron positivos, como dices, pues los invito igual a sentarse y comparar un poco las cifras, aunque en teoría, pues epidemiológicamente no está bien comparar entre estudios, pero las curvas son arrolladoras. En el caso de la combinación de pembro-EV, si ves, por ejemplo, el HR para muerte y para progresión, con la combinación de pembro-EV, te dije que está en 0,45, es decir, disminuye el 55% el riesgo de progresar o morir, mientras que el de nivo está alrededor de 0,8, 0,78, o sea, máximo reduce un 25%, 20 a 20, algo exagerando el riesgo de muerte y progresar, que es muy parecido a lo que teníamos con el avelumab de mantenimiento. Entonces, la verdad, la duración de la respuesta, mientras que con pembro-EV es no alcanzada, en este caso dura solo 9 meses, la tasa de respuesta es 57% versus el 67%, entonces puede ser un estándar, tal vez en esos pacientes que mencionaste que no podrían ser candidatos a pembro enfortumab vedotina, o tal vez si esa combinación nos llega antes que el pembro-EV, probablemente haya pacientes para esa combinación, pero diría yo que no es como, digamos que campeón en desenlaces de eficacia, el de pembro enfortumab vedotina, con todo y lo que te conté que nos falta ver desenlaces a más largo plazo, calidad de vida y estar haciéndole seguimiento. Lau, ¿y tú por qué tienes experiencia con esa molécula? O sea, ¿dónde la usaste? ¿Dónde viste la toxicidad del rash? Todo eso, si no ha llegado. Tenemos estudios clínicos, digamos que, bueno, en Colombia tenemos varios centros de investigación, y en particular a esto me refiero con centros, con estudios de la industria farmacéutica en los que precisamente se llevan a cabo todos estos estudios fase 3, por ejemplo, y los que yo he tenido son también de pembro enfortumab vedotina viste que, bueno, presentaron los desenlaces de estos estudios que se venían llevando hace años, que es pembro-EV versus quimioterapia en enfermedad metastásica, se presentaron ahorita el año pasado. Los que se están llevando a cabo son ahora en enfermedad localizada, que son neoadjuvancia con pembro-EV en los cisplatino elegibles, comparando pembro-EV versus quimioterapia con cisplatino, y en los cisplatino inelegibles comparando pembro-EV versus cistectomía de entrada, que es lo que se les da a los cisplatino inelegibles. Y yo estuve, uno de los estudios ya finalizó su reclutamiento y vamos a ver los resultados en unos años, el otro todavía está reclutando. ¿Y cómo funcionan esos estudios clínicos en Colombia? Pues mira, yo la verdad que a veces digo, uno de mis lemas de la vida es que todo tiene ventajas y desventajas, que nada en esta vida es gratis, como tú misma lo dijiste hace un momento, pero creo que los estudios clínicos son de las pocas cosas que todo el mundo gana, en el sentido en que para los pacientes es una oportunidad infinita, porque es acceder a medicamentos. Ponle, estos pacientes que están accediendo a pembro-EV y lo han hecho en los estudios clínicos, son pacientes que están accediendo a esta combinación años antes de que se apruebe en Colombia. Entonces, están siempre accediendo a tratamientos que probablemente van a ser muy efectivos. De hecho, si ustedes se fijan y abren, por ejemplo, la guía de la NCCN de cualquier patología, a ciegas, pones testículo, vejiga, próstata o lo que quieras poner, la primera página de la guía de la NCCN dice un letrero grande que dice: la mejor oportunidad de tratamiento que tiene siempre un paciente es un estudio clínico. La razón es que, especialmente estos que tenemos en Colombia, que son fase 3 en su mayoría,
Son estudios que están probando el estándar actual, que es lo que el paciente recibiría por la EPS, versus un tratamiento que ya llegó a fase 3, es porque estamos bastante motivados de que va a ser seguramente el nuevo estándar. Si la industria se embarcó ya a nivel mundial en hacer un fase 3 que recluta miles de pacientes, es porque es probable que ese brazo experimental sea mejor que el brazo estándar. Entonces el paciente entra en una aleatorización. Cómo funciona es, por ejemplo, ustedes remiten el paciente a los centros, hay muchos centros grandes en varias ciudades, un centro grande en Montería, un centro grande en Valledupar, un par de centros en Medellín, un par de centros en Cali, y acá en Bogotá somos también un par de centros. Pero para un segundo, ¿y eso cómo lo hago? Bueno, yo vivo en Sincelejo, veo un paciente que tiene cáncer de vejiga localizado, T2 a T4 N0, joven, ECOG 0, deportista. Yo digo, oiga, la doctora Laura Bernal dijo que hay un estudio clínico de neoadyuvancia con pembro enfortumab vedotina. Entonces, ¿qué hago? Te llamo a la Clínica Colombia. ¿Cómo direcciono el paciente para que llegue al estudio clínico? Pues mira, hemos tratado ya de hacer como bases de datos. Métanse por curiosidad una página, por ejemplo, en Estados Unidos que se llama clinicaltrials.gov. Ahí uno ve todos los ensayos clínicos que están en Estados Unidos. Por ejemplo, ¿cómo funciona allá? Es que yo soy paciente de cáncer de pulmón y me meto a Clinical Trials y me bota todos los estudios que hay abiertos en Estados Unidos y en qué instituciones están. De hecho, si tú abres ahí los de vejiga y esos, buscas en instituciones, está Colombia y cada centro. Dice en tal centro, Laura Bernal en tal otro centro, Diego Mauricio González así. Cada investigador de cada centro, pero es algo súper transparente que el paciente, claro, en Colombia como es desconocido, ustedes se los mencionan y él te va a decir, usted doctora, ¿qué me va a mandar a rata de laboratorio, algo experimental? Le dices, no, esto es algo usted, primero yo les muestro siempre la guía en SCN, la mejor oportunidad que tiene un paciente es estudio clínico, y segundo, es algo que está en internet por todas partes, son estudios multicéntricos extremadamente pues estrictos. Les pagan todo, transporte, todo. Si tienen que venir de otra ciudad, la estadía. También, obviamente, siempre a la ciudad más cercana, ¿no? Digamos, si tú me dices un paciente que está en Llano Grande, pues no va a venir al centro de Bogotá, va a un centro de Medellín. Pero ¿cómo funciona es? Estamos tratando de hacer como esa base de clinical trials acá en Colombia, lo hemos hecho en la Asociación Colombiana de Hemato-Oncología, pero el voz a voz pues funciona un montón. Yo trato pues de estar muy conectada con la sociedad, que gracias a, pues afortunadamente me han acogido muy, muy bien, y trato en los eventos siempre de difundir, oigan, recuerden, y en los chats, que ahora tenemos muchos chats como de grupos multidisciplinarios, de recordarles, ¿no? De pronto una pestañita en la página de la sociedad que diga estudios clínicos y que lo podamos ir actualizando, porque pues eso es una oportunidad que no deberíamos perder. Es una oportunidad única. Te decía yo que el gana-gana es que el paciente, uno, o está recibiendo el tratamiento estándar que recibía por la EPS o está recibiendo potencialmente algo que es mejor. Segundo, aun cuando caiga en el brazo de tratamiento estándar, la diferencia a hacerlo por la EPS es que en la EPS tiene que hacer vuelta, ir, volver, donde autorizo, cuándo me ponen mi quimio, sala de quimioterapia, cita de control. Aquí el man se echa atrás y tiene todo un personal a su servicio, y como es un estudio clínico, pues la quimio no se puede atrasar un día. Todo tiene que suceder como si estuviéramos exactamente en el mejor de los hospitales en Europa o en Estados Unidos. Okay. El mundo completamente ideal, y pues todo es financiado, como dices, los pacientes les pagan el transporte, todo está incluido. Por eso tú me llamas un paciente, no es que es magisterio, es Sura, no importa. En el centro de investigación, digamos que todo es costeado por la industria farmacéutica, entonces les digo yo a los pacientes, están haciendo parte de la ciencia, porque esta es la única manera que la oncología avance. Hoy tenemos tratamientos cada vez nuevos porque hemos hecho estudios clínicos. Si no existieran estudios clínicos, la oncología no avanzaría. Es la forma de los pacientes acceder a tratamientos que probablemente en unos años van a estar aprobados, y es la forma de también incluso liberar un costo al sistema de salud, porque se está todo pagando a través de la industria farmacéutica en ese momento. Entonces, de verdad, yo tengo en particular en Clínica Colombia estudios de todo, de vejiga, de próstata, de riñón, tengo varios. Es como uno de los focos que hemos hecho ahí en Clínica Colombia. Hemos trabajado mucho con el equipo de urología. Decíamos el otro día que incluso en Colombia fuimos uno de los principales países que más reclutó en Latinoamérica para el estudio aprobatorio de pembrolizumab en cáncer de vejiga no músculo invasivo. En fin, de verdad todo súper interesante, y me gustaría hacer más con la sociedad para que puedan enviar sus pacientes, y una vez los conozcan, de verdad que verían que
que es magnífico. Creo que varios urólogos pueden dar testimonio, en particular los que a mí me han enviado pacientes a los estudios, el doctor Quiroga, el doctor Daniel Salazar, el doctor Luis Salgado. Ellos pueden decirles lo que tú, tenemos pacientes en común de estudios clínicos, y que puedes decir de verdad que ellos después no hayan dónde poner a quien los mandó al estudio clínico, porque de verdad que los mandaron a una oportunidad increíble. Bueno, hay que ver cómo facilitarle esto a todos los urólogos y a los urólogos que se dedican a la oncología. Me parece que es muy importante. Vamos a ver cómo tramitamos eso. Como cierre, Lau, unas conclusiones de este estudio, del EV302, conclusiones así rápidas y generales. No, pues que estamos muy emocionados, que es el único estudio que, comparándose directamente con la quimio de entrada, logró ser mejor que la quimio desde los años 80, entonces realmente décadas de haber intentado esto, entonces pues la gente de verdad lloró también en ese congreso de la felicidad. Es un nuevo estándar que trae retos, pero que ojalá podamos implementarlo para nuestros pacientes. Vamos a seguir adquiriendo experiencia, estaremos atentos a futuros resultados y de verdad pues el tema de los estudios clínicos pues que es el mejor de los mundos, dejarles ese mensaje de que vale la pena estar enterado, vale la pena remitir a los pacientes y realmente es una súper oportunidad para los pacientes y para nosotros como personal médico y científico también, como te decía, de poder aprender a manejar esos tratamientos antes de que lleguen por aprobación, que todo va a tener una diferencia de 4 a 5 años. Súper, bueno, muy claro, muchas gracias, yo aprendí mucho, siempre digo lo mismo, van a decir, siempre repite lo mismo, pero es cierto, porque pues para eso es esto, ¿no? O sea, para traer el experto que nos enseñe y que nos aclare las cosas que a veces leemos y no nos quedan tan claras. La invitación, como siempre, también es a que ustedes nos escriban, se suscriban en la página de la sociedad, en las diferentes plataformas donde vamos a transmitir el podcast y nos digan de qué quieren hablar, a quién quieren que invitemos, si quieren venir como yo quiero hablar de algo, pues me escriben y vienen y hablan, porque esto es de todo, de todos y para todos. Laura, muchas gracias nuevamente y estamos muy contentos con este nuevo estándar. No, gracias a ustedes de verdad por la invitación y siempre estoy muy a la orden para que me contacten para cualquier pregunta. Vale, bueno. Gracias. Chao.